A ir a la palabra de nuestro Dios y les voy a invitar al libro de Génesis, capítulo 18, versículo 14. De nuestra segunda lectura, Génesis 18, verso 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y nuestro tema para esta tarde se titula Nada imposible, nada difícil para Dios. Y aquí nos encontramos en un periodo de la historia bastante particular, pero en especial nos está narrando la historia de Abraham, la vida de Abraham, que nos ilustra de distinta manera el poder de Dios. Y si vamos al inicio de la era humana, inclusive vamos un poco más atrás, encontramos que en el libro de Génesis capítulo 1, Dios creó todo lo que nuestros ojos pueden ver. De la nada, nuestro Dios creó los cielos y la tierra. Y vemos allí en el capítulo 1 cómo entonces fueron dándose todas estas cosas. Luego en el capítulo 2 se nos narra acerca de la creación del hombre, de la mujer, y todo lo que Dios pidió a Adán, los mandamientos, las ordenanzas que le dio, para luego en el capítulo 3 encontrarnos con la caída, la desobediencia del hombre, la desobediencia de nuestros primeros padres a todo lo que Dios había dicho. Pero aún más maravilloso es que en el capítulo 3, en el versículo 15, nos encontramos con el primer anuncio del Evangelio, donde las palabras dicen de la siguiente manera: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este versículo es conocido como el primer evangelio, porque es aquí donde se promete precisamente un Salvador que ha de entonces poder una vez más reconciliar al hombre con Dios, porque cuando Adán cayó y Eva, todos también caímos, ¿sí? Así que allí comienza en Génesis 3:15 a manifestarse el plan redentor prometido. Comienza ese desarrollo, viene la historia bíblica y comienzan a venir todo el Antiguo Testamento hasta que llegamos a Cristo, allí en los Evangelios y todo lo que Él hizo, su obra redentora, allí en la cruz del Calvario. Pero si vamos a los tiempos iniciales de la era humana, antes que el pueblo de Israel inclusive llegara a existir como nación, Dios trabajaba por medio de familias, por medio de hombres. Y aquí vemos a Abraham. Esta es una hermosa historia que comienza en el capítulo número 12, cuando Dios llama a Abraham y se desarrolla por varios capítulos, donde luego en el capítulo 13 y 14 nos narra sus historias con Lot. Pero en el capítulo 15 nos encontramos con una promesa. De hecho dice el versículo 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Pero habían ciertos problemas con esta promesa que Dios le hizo a Abraham. En el versículo número 15 hallamos precisamente el pensamiento y el sentimiento que tenía tanto Abraham como su esposa Sara. Ellos no tenían hijos, y esto les afectaba. Mira el verso número 2. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Versículo 3. Abraham añade, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Es indudable que esto le afectaba. Esto les era un dolor para ellos el no tener hijos. Al momento de Génesis 12 ellos tenían 75 años. Cuando estamos en el Génesis 18, ellos ya tenían 85 años, en Génesis 12, 85 años y 75 años respectivamente. Así que los años no pasan en vano y las probabilidades de poder ser padres ya eran imposibles. Ya estaban fuera de toda lo que el cuerpo permite en ciertas edades. Así que ya no había posibilidad de dar a luz. Y de hecho, en el versículo 12 del capítulo número 18, dice, Sara se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Así que ya no era fértil Sara, y además Abraham era un hombre bastante
de edad, así que en términos humanos era imposible que la promesa de un hijo pudiera llevarse a cabo. Así que si esa promesa se iba a cumplir, es indudable que Dios debía intervenir de tal manera que un hijo viniera. Naturalmente era imposible, así que de venir un hijo, obviamente debería haber una intervención divina. Y el resultado de aquella intervención lo encontramos en el capítulo 21 del libro de Génesis, cuando vamos al versículo número 2. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. 25 años después del llamado de Abraham se cumplió la promesa. Versículo 5 del capítulo 21. Abraham era de 100 años cuando nació Isaac y Sara tenía 90 años. Y ese es un resumen de la historia que encontramos en estos capítulos, de toda esta promesa que se desarrolla, es repetida, y luego en el 21 vemos el cumplimiento de esta promesa. Pero lo importante que debemos rescatar es que aquello fue absolutamente en contra de todo lo natural. Fue una intervención divina, de tal manera que la promesa que Dios había hecho se ha cumplido. Entonces comenzamos a pensar con respecto a qué enseñanzas nosotros podemos obtener de este relato. ¿Qué enseñanzas nosotros podemos obtener de esta hermosa historia? Y cuando la miramos en su contexto, en su historia completa, lo que vemos aquí es una hermosa ilustración del Evangelio. Es una hermosa ilustración de lo que es el mensaje de salvación y de cómo Dios da vida espiritual al alma de aquellos que, producto de la caída, están lejos de Dios, están en enemistad contra Dios, en los cuales no hay vida espiritual. Y cuando hablamos del Evangelio, hablamos acerca de Dios, hablamos acerca del hombre, de nuestra propia realidad, pero también hablamos acerca de la obra redentora de Cristo. Y todo esto lo vemos de manera hermosa en este relato y en particular en esta promesa de un hijo que Dios hace a Abraham y que es cumplido en momentos donde no debería y no podía humanamente haber vida. Así que aquí encontramos, y la Biblia nos presenta dos realidades con respecto al ser del hombre. Si me acompaña 1 Corintios, capítulo 2, aquí se nos presentan dos realidades para el ser humano. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. En primer lugar, hallamos a un tipo de hombres que el apóstol Pablo lo presenta como un hombre natural. Y este hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y luego vamos al versículo 15 y nos pone a otro tipo de hombres, que es el hombre espiritual. ¿Quién es el hombre natural y quién es el hombre espiritual? El hombre natural es aquel que posee los poderes naturales de la naturaleza y que los diferencia de los otros animales. Tiene una conciencia, por ejemplo, tiene una mente, puede pensar, es un hombre que puede tomar decisiones, tiene un lenguaje para expresar la belleza. Así que es indudable que el hombre natural es mucho más elevado que los animales que están programados para hacer lo que ellos hacen. Pero hay un asunto, más allá de todo lo que el hombre natural tiene, estas facultades que acabo de mencionar y algunas otras, hay algo que él no tiene. Él no tiene vida espiritual en el alma. Él es un hombre natural. Así que producto de que no hay vida espiritual en su alma, no puede conocer a Dios. No tiene comunión con Dios. No entiende las cosas de Dios. No puede comprender los asuntos espirituales. No puede hacerlo. Y si tiene algún entendimiento, si tiene alguna comprensión, no es más que algo intelectual, no es más que un conocimiento mental, porque él no tiene comunión con Dios. No ha sido reconciliado con Dios. Jamás ha experimentado el poder del Evangelio, así que no puede ver, no ha experimentado el amor ni la misericordia de Dios. Eso es un hombre natural en la Biblia. Y el hombre espiritual, muy por el contrario, es alguien que conoce a Dios. Un hombre que se relaciona con Dios, además de todas las facultades naturales que un hombre tiene. Este hombre tiene vida espiritual en su alma, de tal manera que ahora puede relacionarse, puede conocer más de Dios y hallar deleite en Dios. Y al hombre natural en la Biblia, en muchos pasajes se le llama muerto espiritual. No tiene vida espiritual, es un muerto espiritual. Pero en cambio al espiritual se le llama a alguien que está vivo, tiene vida espiritual. Así que el hombre natural es como el hombre nace solamente, tal como lo conocemos. Pero ahora el hombre espiritual ha tenido un nuevo nacimiento. Hay una nueva realidad en él.
El hombre natural tan solo se relaciona con personas, pero el hombre espiritual, además de relacionarse con personas, se relaciona con Dios, porque está en comunión con Dios. Ha sido reconciliado con Dios. El hombre natural tan solo es ayudado por personas, por organizaciones, por instituciones, por gobiernos. Pero el hombre espiritual se pregunta: ¿alzaré mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? Y un hombre espiritual responde: mi socorro viene de Jehová, porque Él es su ayudador, Él es su sustentador. El hombre natural solo entiende cosas terrenales, ciencias, medicina, tecnología, pero el hombre espiritual entiende a Dios, puede entender la palabra de Dios, se goza en las enseñanzas de Dios, aún puede entender el porvenir con claridad. El hombre natural siempre está en búsqueda de algo. Su vida se constituye en una búsqueda constante de plenitud, de sentirse completo. Pero el hombre espiritual está completo en Dios porque ha alcanzado una esperanza verdadera, una esperanza cierta. El hombre natural, toda su vida está basada en esta tierra. Ama las cosas de este mundo, pero el hombre espiritual vive aquí, pero su mente, su corazón está en las cosas espirituales y está en la eternidad. El hombre natural no ve la necesidad de una relación con Dios, pero el hombre espiritual vive constantemente para Dios, día tras día, semana tras semana. Haya deleite, gozo y contentamiento en poder vivir para la gloria del Señor. Así que cuando vamos ahora al relato de Abraham, nos damos cuenta cómo se ilustra aquí la manera en cómo Dios da vida espiritual al alma que no tiene vida espiritual. Y es presentado en esta hermosa historia del nacimiento de Isaac. Y vamos a ver tan solo 2 puntos para poder mostrar cómo se nos ilustra aquí el Evangelio y cómo podemos nosotros comprender y entender la única manera que el hombre tiene para poder hallar comunión y estar en comunión con Dios. En primer lugar, como ya mencioné, si ha de haber vida en el vientre de una mujer que no podía hacerlo, en la historia de Sara, simplemente era una intervención divina. Dios usó su propio poder. Y cuando llevamos esto a la vida espiritual, es indudable que el hombre natural, con estas características que acabamos de mencionar, no puede darse vida espiritual a sí mismo. No es algo que ellos puedan generar, no es algo que el hombre pueda producir por algunas obras, algunos méritos o algunas actitudes, sino que si ha de un hombre tener vida espiritual, es porque Dios ha de obrar en el corazón, en el alma de aquellas personas. Abraham y Sara no tenían el poder para procrear un hijo, ya los años habían pasado, eran ancianos, eran infértiles, no era algo que podrían hacer ellos por sí mismos, así que estaba fuera de toda posibilidad humana. Así que ese poder estaba solo en Dios, tan solo en Él. Y volvemos una vez más a pensar en la vida espiritual y vemos este paralelo porque es indudable que es algo que tan solo Dios hace, porque el poder de dar vida descansa única y exclusivamente en Dios. El apóstol Pablo, hablando a los Efesios, dice: y Él, con respecto a Dios, y Él os dio vida a vosotros. Y añade que estabais muertos, eran simplemente hombres naturales, sin ningún interés por las cosas de Dios. También el Evangelio según San Juan nos habla: el Padre levanta a los muertos, a los hombres naturales, y ahora les da vida. Esto es una obra que tan solo Dios puede hacer. Y Pablo nos habla del poder de Dios, que da vida, en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 16. Y él dice: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, poder de Dios que trae vida espiritual, poder de Dios que hace a la persona comprender, entender estas verdades eternas, impartiendo vida espiritual en el alma. Es el Evangelio entonces el más glorioso medio por el cual Dios manifiesta su poder, que el hombre natural, muerto en sus delitos y pecados, entregados a una vida en contra de Dios, que el pecador ahora pueda hallar vida en él, ser reconciliado con Dios, pueda hallar vida no solamente en Él, sino por Él y para Él. Y esa es la gloria del Evangelio, que el hombre pecador ahora puede estar una vez más
en comunión con Dios, que el hombre natural pueda alcanzar y hallar vida espiritual. Así que de la misma manera como nos muestra Sara y Abraham en un aspecto físico, el Evangelio muestra nuestra incapacidad para que nosotros podamos generar por nosotros mismos vida espiritual, comunión con Dios, reconciliación con Dios. Pero además, el Evangelio no solamente nos muestra esto, sino nos muestra la dependencia en que alguien pueda darnos lo que nosotros no podemos recibir por nuestros propios esfuerzos ni por nuestros propios medios. Y esto es lo que el Evangelio glorioso nos hace. ¿Y qué nos lleva a hacer este mensaje? En primer lugar, nos lleva a examinarnos a nosotros mismos, porque fuimos creados para glorificarle. El libro de Romanos 1 así lo dice. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias. Ese fue el propósito para el cual el hombre fue creado, para obedecer a Dios, para honrarle. Fuimos creados para glorificarle. E indudablemente el hombre ha fallado. El hombre día tras día actúa en contra de Dios. Así que todo ello no es más que una demostración de las consecuencias del pecado que reina en el hombre, de la naturaleza caída y corrompida de lo que es un hombre natural, que está muerto en sus delitos y pecados y que disfruta aquella vida. Así que las consecuencias han afectado todo nuestro ser. Nuestra mente está en tinieblas, nuestra voluntad es esclava al pecado, nuestros sentimientos ya no están subordinados a una mente correcta, a una voluntad santa, sino que ahora esos sentimientos son los que manejan el caminar del hombre natural. Todo lo que hace, lo hace para hallar placer. Todo lo que hace, lo hace para sentirse bien. Todo lo hace para buscar alguna alegría temporal. Así que lo que desea, lo piensa, y aquello que piensa finalmente lo hace. Todo el ser del hombre ha sido afectado por la caída. Y ahora no quiere ni desea estar en comunión con Dios, debido a que vive el hombre para su propia gloria. El hombre vive para su propio placer y se ha olvidado por completo y no considera el llamado de que tenemos de parte del Creador a vivir para honra y gloria de su santo nombre. Así que el pecado, queridos amigos, no es un concepto social, no es un constructo social como tal vez muchos dirán hoy día, no es un concepto geográfico, sino es una realidad de toda la raza humana, de todo hombre, de toda persona que esté en este país o en cualquier otro país. Es una realidad que alcanza a todas las personas que han vivido, que viven y que vivirán en esta tierra. Y el pecado entonces provoca aquella separación abismante entre Dios y el hombre. Ese es el hombre natural. Esa es la realidad del hombre natural. Y el Evangelio precisamente nos habla y nos presenta todo esto para que comprendamos quiénes somos delante de Dios. Ese es el pecado y eso es lo que el pecado produce. Pero además el mensaje del Evangelio nos da un testimonio acerca del poder y acerca del amor de Dios. ¿Cómo nos muestra el poder el Evangelio? Precisamente en obrar lo que es imposible para el hombre. Aquello que no podemos hacer, aquello que no podemos lograr, aquellas cosas que por mucho nos esforcemos jamás podríamos traer a nosotros mismos, el poder de Dios lo hace obrando, transformando, cambiando aquella realidad para ahora darnos una nueva realidad, traer vida espiritual al alma. Pero a la vez el Evangelio nos muestra el amor de nuestro Dios, proveyendo la manera en cómo este hombre natural lejos de Dios puede ser reconciliado con Dios, puede estar en comunión con Dios, puede pasar de muerte a vida, de ser un mero hombre natural a ser ahora un hombre con vida espiritual. Y en tercer lugar, el mensaje del Evangelio que nos trae vida espiritual nos habla acerca del testimonio de Cristo. ¿Cómo es que Él logra que el hombre natural pueda alcanzar vida espiritual? Y todo aquello es por medio de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Cuando Él vino a esta tierra, despojándose de sus glorias eternas, tomando una naturaleza humana, las limitaciones propias del ser humano, y vivió en obediencia total, completa y absoluta a las normas de Dios. No como el hombre natural lo hace, desobediente, violando los mandatos de Dios, sino nuestro Salvador vivió en completa obediencia, en completo sometimiento a las normas de Dios, y luego fue a la cruz del Calvario.
luego de sufrir gran tormento físico, luego de ser burlado, menospreciado, castigado, luego de todo aquello, Él fue llevado a la cruz y durante 6 horas estuvo colgado allí. Las primeras 3 horas, la gente hacía escarnio de Él. Los que estaban a su lado se burlaban. Aún en esa condición, se servían a sí mismos. Porque le decían a Jesús: hey, si tú eres el Cristo, desciende de esa cruz y sálvanos a nosotros. Mira, la condición pecaminosa que aún en esa situación querían aprovecharse de lo que Cristo estaba haciendo allí para su propio beneficio. Ellos eran su Dios. Ellos eran el dueño de sus vidas, según ellos. Pero nuestro Señor estuvo allí y miraba a esta multitud. Y cuando vio todo lo que hacían, esas palabras de amor fueron dichas por nuestro Salvador: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y las segundas 3 horas, tinieblas cubrieron la tierra. Ya nadie podía ver lo que allí estaba ocurriendo. Nadie podía contemplar el terrible sufrimiento en el alma que nuestro Señor iba a tener que experimentar en favor de aquellos hombres naturales lejos de Dios que iban a alcanzar vida espiritual. De tal manera que allí tuvo que llevar las consecuencias del pecado. Tuvo que cargar las consecuencias de la maldad, de la mentira, del engaño, de las burlas, de esa vida lejos de Dios, de esa vida que vivíamos para nosotros mismos. Todo Cristo allí tuvo que cargar en la cruz del Calvario. De tal manera que Él, que no conoció pecado, por aquellos hombres naturales que iban a creer en Él como el único medio para ser salvo, dice Pablo, por nosotros lo hizo pecado. No en el sentido que Él fue pecador, sino en el sentido que Él llevó las consecuencias del pecado de aquellos hombres naturales que iban a venir a vida espiritual, para que aquellos hombres naturales fueran hechos justicia de Dios en Él, alcanzaran vida espiritual y alcanzaran perdón de pecados y vida eterna. Esa es la gloria del Evangelio, que ahora el hombre puede ser reconciliado con Dios, puede estar en comunión con Dios. Este es el mensaje del Evangelio, que nos habla acerca de nuestra propia realidad a la luz del testimonio que tenemos de Dios y de lo que Cristo hizo en favor de pecadores. Y todo eso es expresado e ilustrado en todo esto. Es una obra de Dios. Nada que el hombre pueda hacer, por mucho que se esfuerce. Es imposible que lo haga. No está habilitado para poder vivir la vida que Dios demanda, porque el hombre ama su pecado. Pero en segundo lugar, debemos ver también que Dios usó el mismo cuerpo de Sara para poder hacer la obra. Dios usó el mismo cuerpo de Sara. Y Dios usa medios humanos para llevar adelante sus propósitos. Dios usa medios humanos también para llevar el mensaje del Evangelio. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo se relaciona esto con la realidad que es una obra de Dios? ¿Cómo es que Dios trae vida espiritual? ¿Y cómo usa medios humanos? Es una obra de Dios, pero ¿cómo Él usa medios humanos para que aquella vida espiritual pueda ser dada? En primer lugar, lo que Él hace por medio de personas, de creyentes, Él trae el mensaje de salvación y vida eterna. El libro de Romanos nos dice: ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Cómo van a poder escuchar el mensaje de salvación si no hay quien se los anuncie? Así que lo primero, viene la presentación, la proclamación, la predicación del Evangelio. Y hablamos estas verdades, proclamamos estas maravillosas verdades de que hay salvación, de que hay comunión con Dios, pero también presentamos las condiciones para precisamente poder recibir todo esto. Así que viene la proclamación del Evangelio. Llevamos la semilla del Evangelio, llevamos la semilla de verdad. Y ahora Dios toma aquello y soberanamente imparte vida en el alma de aquellos hombres naturales que Él ha llamado para sí mismo. Así que viene la presentación en primer lugar del Evangelio. Dios toma aquello, imparte vida en el alma. Y luego, entonces Él trae un despertar a aquellas cosas que antes nos eran ajenas. Y comenzamos a ver algunas cosas que antes ignorábamos. Comenzamos a entender algunas cosas que antes nos eran una locura.
Esta palabra de la cruz que para nosotros era algo absurdo, como dice Pablo en 1 de Corintios, esta palabra que es locura, esta palabra que era insensata, era necia, era absurda, era vil. No solamente la palabra, sino aquellos que la presentaban. Ahora comenzamos a razonar con respecto a estas cosas. ¡Wow! Esto no lo había visto antes. Comenzamos a entender por la obra de Dios en nuestra vida lo que el Evangelio es. Ya no comenzamos a ver a Dios como una historieta o como un personaje ficticio, sino comenzamos a ver cuánto ofende el pecado a Dios. Comenzamos a ver su santidad, su justicia, su amor, su pureza, sus perfecciones. Y vienen esos argumentos del Evangelio puestos en nuestra mente. Y en la medida que oímos el mensaje, Dios va trayendo un despertar, va trayendo una nueva realidad de estas cosas. Luego entonces el Espíritu Santo comienza a traer convicción de pecado. Comienza a traer esa certeza de que somos pecadores delante de Dios, de que estamos lejos de Dios, de que estamos bajo condenación eterna por vivir una vida lejos de Dios. Comenzamos a ver la vida de una manera completamente diferente. Y de repente, aquellas cosas que antes disfrutábamos, que hacíamos para nosotros mismos, resulta que ahora comienzan a producirnos algo que antes nunca nos habían producido. ¿Recuerdan lo que dije? 2 ladrones en la cruz, al lado de Cristo. Los 2 se burlaban de Él. Pero de repente, uno comenzó a razonar de una manera diferente. Y comienza a decir lo siguiente. Al otro ladrón le dice, hey, nosotros merecemos por nuestros actos todo esto. Pero ¿él qué ha hecho? Un cambio de mente hubo en su vida. Un cambio de mente hubo en su corazón. De tal manera que aquellas cosas que antes él hacía, aquellas cosas que él decía, ahora ya se está privando porque entendió realmente quién era Cristo. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace. Trae convicción de pecado. Comenzamos por primera vez a ver quiénes somos realmente delante del único y santo Dios. No es nada espectacular, no es que vengan ángeles o algo fuertemente emocional, fuertemente místico. El Evangelio comienza siendo traído a la mente. Estos son argumentos, razones que parten aquí en el palacio de la fe que es la mente para poder llevarnos a entender y comprender quién realmente es Dios y cuál es nuestra realidad delante de Él. Y la única manera en la cual podemos hallar comunión con Dios, que es Cristo. Así que viene el Espíritu Santo y nos guía al arrepentimiento, porque hubo un cambio de mente con respecto al pecado. Ya no lo disfrutamos, ahora nos duele. Ya no hallamos deleite en Él si ahora comienza en nuestra mente una lucha por aquellas cosas que antes disfrutábamos. Luego somos guiados a confiar en Cristo como el único que puede darnos comunión con Dios. Y cuando eso ocurre, entonces el Señor nos recibe. El Señor nos hace su Hijo. Somos justificados delante de Dios, no por nuestros méritos. Ya dijimos, eso es imposible. Estamos imposibilitados para poder ser hallados justos delante de Dios, sino todo aquello por la obra que Cristo hizo en la cruz. En los méritos y en la justicia de Cristo es que Dios entonces nos da vida, nos da salvación y nos da vida eterna. Y quiero hablar, para concluir, algunas alternativas humanas que usualmente hallamos a Cristo, pensando que de alguna manera nos puede dar vida espiritual. Y de hecho lo vemos en el relato de Abraham. Porque ellos dijeron, mira, esto es imposible. Estamos en edad avanzada. ¿Qué tal, Abraham, si tomas a tu sierva Agar? Y de esa manera Dios cumple su promesa. Porque vemos hoy en día cómo el hombre busca caminos alternativos a la promesa de Dios. Ellos buscaron a Agar, pero hoy nosotros, y el hombre busca, este hombre natural, busca no confiar en Cristo, sino en alternativas. Por ejemplo, confiar en cierto aspecto en Cristo, pero añadirle obras. ¿Recuerdas a los Gálatas? Pablo le llama necios, le llama tontos e insensatos, porque ellos, habiendo partido bien, terminaron mal. ¿Qué es lo que hicieron? Le añadieron al Evangelio y se dieron a lo que enseñaban, de que la fe en Cristo no era suficiente, sino que también había que añadirle ceremonias. Y el hombre hoy también lo hace. Añade ceremonias a todo aquello. Así que escuchamos excusas usualmente. No es que yo fui bautizado, no es que yo hice mi primera comunión,
No es que yo hice tal o cual ceremonia pensando que aquello nos puede dar vida espiritual, cuando el propósito de aquello es completamente opuesto a poder darnos vida espiritual. Pero muchos descansan en todo esto. Otros descansarán en la herencia, como lo hacían los judíos, ahí en Romanos capítulo número 2 y 3. Ellos se jactaban de ser judíos. Y muchos de nosotros, tal vez por mucho tiempo, pensábamos tener vida espiritual porque nuestros padres eran cristianos, porque ellos eran piadosos, y porque desde niños nos enseñaron la palabra de Dios y decíamos, yo tengo vida espiritual porque pertenezco a una familia cristiana, nací en una cuna de oro, así que eso me garantiza a mí alcanzar vida eterna. Otros tal vez descansarán en el conocimiento. ¡Wow! Mira todo lo que sé de Dios, mira lo que sé de todas estas cosas. Así que descansamos en nuestro entendimiento y en nuestra comprensión, pero aquello no son más que excusas y alternativas al único camino que Dios ha trazado para hallar vida espiritual, que es el mismo, mostrando su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cualquier cosa que le añadas a Cristo ya ha desvirtuado el Evangelio, y lo que menos vas a hallar allí es el Evangelio. Y todo esto lo encontramos en la historia de Abraham. Así que, queridos amigos, debemos recordar que no hay otra manera sino tan solo la fe en Cristo. Creer en la promesa que Cristo es la única manera por la cual nosotros podemos alcanzar vida espiritual. Solo Él puede darnos la vida espiritual, y cuánto necesitamos a Cristo. Así que debes buscar al Señor. Como es una obra de Dios, debes pedirle a Él que te dé vida, que te haga entender estas cosas, que puedas comprender lo que el Evangelio realmente significa, que puedas comprender quién es Dios. Si has descansado en tus esfuerzos, en tus méritos, y has añadido a Cristo algo más, ve delante de Dios, pídele perdón por intentar hacer algo que para ti es imposible. Dile al Señor que te perdone, que te dé una nueva naturaleza, una nueva vida, que quieres hallar comunión con Dios. De esa manera, entonces, si tú lo haces con sinceridad, el Señor ha de responder a aquella oración, y pasarás de ser un hombre natural, una mujer natural, a tener vida espiritual y a disfrutar de las maravillosas y grandiosas promesas que acompañan al Evangelio. Hay paz, hay vida eterna, hay perdón, hay comunión, hay felicidad, un montón de beneficios, de dichas que hallamos en el Evangelio para aquellos que han alcanzado vida espiritual. Que el Señor nos ayude a comprender que para nuestro Dios no hay absolutamente nada difícil. Termino leyendo el verso 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Absolutamente no. Si vienes delante de Él con sinceridad, Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. El Señor nos ayude a todos.